Shalom, amigos de Dabar Kodesh, estamos aquí en una nueva entrega de estos videos, estudios que te estamos ofreciendo de manera continua, enseñando y hablando de la palabra de Dios. Próximamente se va a celebrar en la nación de Israel la fiesta de Shavuot, que es conocida en el capítulo 2 del libro de los Hechos como la fiesta de Pentecostés. Pentecostés es una palabra que proviene del griego que significa cincuentavo. Nosotros queremos hablar del origen de esta fiesta, ya que esta fiesta tiene una importancia capital dentro de las Sagradas Escrituras para poder entender la obra redentora del Mesías conforme a las diferentes fiestas que Yahweh le ordenó a los hijos de Israel que debían celebrar en sus fechas correspondientes. Por ejemplo, en el capítulo 19 de Éxodo, verso 1, dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Los hijos de Israel salieron de Egipto el día 14 del mes de Abib. Salieron de Egipto luego de aquella trágica plaga de la muerte de los primogénitos, tanto de los hijos como de los ganados, de todos aquellos que viviendo en tierra de Egipto no pusieron la señal de la sangre en los postes y en los dinteles. Si contamos desde el día 14 hasta el día que la nación de Israel cruzó el Mar Rojo, fueron 3 días después, o sea, era el día 17 de Abib. Y luego ellos cruzaron el Mar Rojo y empezaron su trajinar por el desierto. Pero en el capítulo 19 de Éxodo no habla que al mes tercero de la salida, luego de que había pasado la mitad del mes de Abib, porque ellos salieron el día 14, el mes de Iyar, que es el segundo mes conforme al calendario hebreo, y el mes de Sivan, que es el tercer mes, que era en la época en que de la cual trata el tema de hoy, que es la fiesta de Shavuot, o fiesta de las semanas, o fiesta de Pentecostés, como usted le quiera nombrar. Y así ya a los 50 días después de haber cruzado el Mar Rojo, los hijos de Israel acamparon en el desierto del Sinaí, y Dios le habló al pueblo de Israel por medio de Moisés, el hombre que Dios había enviado desde la tierra de Madián, para que fuese a Egipto y liberase al pueblo de Israel. Dice las Escrituras en Éxodo capítulo 19, verso 2, dice: habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Yahweh lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciará a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Esta es las palabras previas antes de que Yahweh, el Elohá de Israel, le diera a Moisés, le comunicara, que le dijese al pueblo que ellos debían purificarse por un espacio de 2 días, y que al tercer día la presencia de Yahweh descendería sobre el monte Sinaí. Y allí entonces Yahweh le daría los mandamientos al pueblo de Israel, los cuales serían los términos del pacto entre Yahweh y la nación de Israel, la descendencia de Abraham. Y ya en el capítulo 20 del libro de Éxodos, este libro nos empieza a relatar cómo Yahweh empezó a darle los mandamientos al pueblo de Israel. Y allí entonces Yahweh estableció luego en su palabra esta fecha como una fecha que debía ser conmemorada por los hijos de Israel. ¿Por qué debía ser conmemorada por los hijos de Israel? Porque era una fecha importante. Para el pueblo de Israel, el día en que le fueron dados los mandamientos
en el monte Sinaí significa para ellos una libertad. ¿Por qué? Porque Yahweh le había dado la oportunidad a ellos de que ellos pudieran decidir si iban a vivir un estilo de vida como lo vivían los egipcios o como lo vivían los cananeos, que era la tierra que Yahweh le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, de que su descendencia ocuparía aquella tierra. Y que Yahweh había dicho también que la tierra expulsaría a los hijos de Canaán por sus pecados, sus prácticas, que eran abominables delante de los ojos de Yahweh, pero que el tiempo no se había cumplido. Pero ya en este momento, cuando Yahweh saca al pueblo de Israel de Egipto y lo introduce en el desierto, para luego llevarlo a la tierra prometida, un periodo que dura unos 40 años, este evento en el monte Sinaí, la presencia de Yahweh que descendió sobre aquel lugar, y que dice las escrituras que él descendió como aquel monte temblaba y humeaba como un horno, y se oían bocinas, que en el hebreo son chofares, o sea, sonaban las trompetas, porque la presencia de Yahweh estaba allí. Y Yahweh entonces empieza a dar los mandamientos a su pueblo, y allí establece un pacto con la nación de Israel. Y les dice que ellos serían su especial tesoro, porque él haría de ellos una nación de sacerdotes y gente santa. Pero era a través del cumplimiento de los mandamientos que Yahweh le iba a dar en ese día. Luego, Yahweh establece este acontecimiento como una fiesta que es conocida en hebreo como el Semán Matan Torah Senu, que significa el día de la entrega de la Torah. También se le conoce como Shak Shavuot, o la fiesta de las semanas, ya que esta fiesta comienza cuando se mece ante la presencia de Yahweh el primer fruto de la tierra en la fiesta de los Bikurim. La fiesta de los Bikurim caía siempre generalmente en el primer día de la semana, y desde allí empezaban a contarse unas 7 semanas donde a diario los sacerdotes tenían que mecer delante de la presencia de Yahweh un homer de cebada. Y ya al día número 50, entonces, en esta fiesta de convocación, que es la segunda de las 3 fiestas de Santa Convocación, en la cual los hijos de Israel debían presentarse en la ciudad de Jerusalén con canastos llenos de fruta y 2 panes elaborados con harina de trigo. Y esto es algo muy importante y muy significativo. Por ejemplo, cuando leemos en el libro de Levítico, capítulo 23, verso 14 en adelante, dice: no comerás pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Yahweh. Este es evidentemente la fiesta de Shavuot, la que ustedes conocen como fiesta de Pentecostés, pero que se traduce como fiesta de la semana. Ellos tenían que contar desde el día de las primicias. Iban ofreciendo, iban meciendo, presentando de manera continua en este periodo de tiempo esos homer de cebada. Es una medida agrícola utilizada en el antiguo Israel. Y así tenían que cumplir este espacio de 7 semanas. Entonces, al día número 50, tenían que venir de todas sus habitaciones, de todos los rincones y los lugares, para celebrar la fiesta de Shavuot. Es importante entender que el día en que Yahweh le habló a la nación de Israel en el monte Sinaí para establecer los mandamientos que ellos debían cumplir, los requisitos que Yahweh esperaba de Israel,
para que así pudiesen ser una nación de sacerdotes y gente santa. Es bueno decir que el pueblo solamente escuchó 2 mandamientos, los primeros 2 mandamientos. Luego ellos pidieron a Moisés que Dios hablase con ellos y que lo que Dios le dijese a él, que él se lo transmitiera a ellos y ellos cumplirían con la palabra de Yahweh. Y así se hizo, porque ellos dijeron, si él nos continúa hablando, nosotros moriremos. Y entonces Yahweh dijo, verdaderamente es así. Si yo continúo hablando, ellos morirán. Esta es una fiesta muy importante porque Yahweh estaba dando los estatutos del reino de los cielos. Los estatutos, los mandatos, aquello que haría la nación de Israel una nación diferente, una nación apartada, una nación Kadosh. La palabra Kadosh se traduce como santo, pero significa apartado, algo no común. O sea que cuando Yahweh le estaba dando estos mandamientos, él le estaba dando una reglamentación, le estaba dando los mandamientos a este pueblo, para hacer de este pueblo un pueblo diferente, para que este no fuese un pueblo más, pero no para que fuese un pueblo que excluyera a las naciones, ya que cuando Israel sale de Egipto, conjuntamente con ellos salieron muchas personas, muchos extranjeros que vivían en tierra de Egipto, que vieron las plagas, las 10 plagas, todo lo que pasó en aquel pueblo, y creyeron al Dios de Israel y le siguieron. Y Yahweh tomó a Israel y lo sacó de aquel lugar para que ellos dieran a conocer el nombre de Yahweh a las naciones, para que ellos fueran luz al mundo, para que el mundo fuese reconciliado a través de Israel con el Dios de Israel. Y esta es una de las fechas y uno de los eventos más importantes para esta nación. Lo celebran con gran gozo y con gran júbilo, porque ellos saben que la palabra de Yahweh es algo sumamente poderoso y significativo. No son palabras cualquiera. El mismo Yahshua HaMashiach dijo, porque mis palabras son espíritu y son vida. No solamente refiriéndose a las palabras que él estaba enseñando y predicando en el Israel de su tiempo, sino que estaba relacionado a todo lo que el Padre había dicho a través de todo lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Y así Israel cumplía año tras año. Y esto tiene un significado poderoso. ¿Por qué? Porque la gavilla en su cebada, la cebada en la gavilla, o sea, en la espiga, es una presentación, es una representación de la vida natural del hombre, de la vida común del hombre. Ese trayecto desde el cruce del Mar Rojo hasta el día en que Yahweh habló con el pueblo de Israel. Israel había salido de Egipto, pero aún no había recibido la palabra que sacaría a Egipto de sus corazones. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque tan pronto Moisés se quedó en la cima del monte, recibiendo las instrucciones y las enseñanzas que Yahweh le estaba dando, para que luego él se la diera al pueblo de Israel, el pueblo rápidamente se olvidó y cayó en la práctica de la adoración del becerro de oro, uno de los pecados más funestos que ha cometido la nación de Israel hasta ahora. ¿Por qué? Porque Yahweh, por este pecado, le dijo, por cuanto me provocaste a celo con un Dios que no era Dios, yo te provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo. Entonces, presentar o mecer ante Yahweh la cebada en la espiga representa la vida natural del hombre. Pero cuando Yahweh habla en el monte Sinaí para dar sus enseñanzas y sus instrucciones a la casa de Jacob, y este pueblo pusiese en práctica estos mandamientos y lo viviese de corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todo su ser, esto los iba a convertir a ellos en una nación de sacerdotes y gente santa, en un pueblo apartado, en un pueblo de hombres y mujeres que iban a ser totalmente diferentes y llenos con el espíritu de Yahweh. Pero lamentablemente ellos desobedecieron
los mandamientos que Yahweh les había dado y pagaron por su desobediencia. En el día número 50, luego de que Israel toma posesión de la tierra, como explica el texto que acabamos de leer, esta era una celebración perpetua que ellos tenían que seguir celebrando. Pero cuando llegaba el día número 50, ellos no presentaban una cebada en su espiga, sino que tenían que llevar un canasto de frutos con 2 panes de trigo. ¿Y por qué esto? O sea, 49 días presentando la cebada en su espiga, y el día número 50 tenían que presentar ante Yahweh los canastos con frutos y con 2 panes ya elaborados, sencillamente porque como en el día número 50 ellos recibieron la instrucción y la enseñanza de Yahweh, y esta palabra era lo que iba a producir en ellos, ¿qué? Un refinamiento. Era una palabra que lo iba a sacar de ¿qué? De un orden natural para llevarlo a ser a ellos una nación de sacerdotes y gente santa, o sea, gente espiritual y llena del Espíritu de Yahweh. Y al recibir esta palabra, entonces, esto produciría en ellos, si ellos se sometían a la obediencia, el fruto del Espíritu, y ya no una vida normal, común, sino una vida ya procesada, con un producto terminado y con un producto de provecho para la humanidad. Hemos hablado desde el punto de vista histórico, hemos hablado desde el punto de vista de la celebración, pero también vamos a hablar desde el punto de vista de cómo esto se cumplió, o sea, cómo se cumplió. Evidentemente tenemos que ir al Nuevo Testamento, a Hechos capítulo 2, verso 1 en adelante, y vamos a ver qué dice la Escritura con relación a la fiesta de Shavuot, fiesta de las semanas o Pentecostés. En esta parte de la historia de las Escrituras, nuestro Mashiach había muerto, había resucitado y había ascendido a los cielos, como está registrado en Hechos capítulo 1. A partir de Hechos capítulo 2, 10 días después de la ascensión del Mesías, ya que luego que él resucitó en el día de los Bikurim o de las primicias, cuando se presentaba la primera presentación del Homer en la cebada, habían pasado unos 40 días, y 10 días después, entonces, los discípulos de Yahshua HaMashiach estaban en la ciudad de Jerusalén celebrando que la fiesta de Pentecostés, que es Shavuot, que significa la fiesta de la semana. Y vamos a leer qué nos dice el texto con relación a esto. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Oraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Yahweh. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de monstruos. En aquel día maravilloso, exactamente unos 1200 años después de la manifestación de Yahweh en el monte Sinaí, el Ruach, el Espíritu de Yahweh, que fue dado por los méritos del Mesías,
descendió sobre aquel lugar y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y empezaron a hablar en otras lenguas. Habían allí judíos que venían de toda parte del mundo, como dice aquí, judíos y prosélitos, o sea, personas que habían aceptado al Dios de Israel como el Dios verdadero. Dice que venían desde diferentes lugares: partos, medos, que son iraníes, elamitas, que son persas, descendientes de Elam también. Venían de la Mesopotamia, o sea, de Babilonia, en Judea, la parte sur de Israel, Capadocia, en el Ponto y en el Asia, Frigia, Panfilia, venían también de Egipto, y en el África, más allá de Cirene. O sea, venían de todas partes de la tierra, judíos y prosélitos, a celebrar la fiesta de Shavuot, a presentarse ante Yahweh, a mecer los frutos y los panes en aquel lugar. Y allí los discípulos de Yahshua, nuestro Mesías, fueron llenos del Rúa de Yahweh, del Espíritu de Yahweh. Y empezaron a hablar en las lenguas nativas de esas personas. Y empezaron a hablar de las maravillas que Yahweh había hecho a través de su palabra, de cómo su palabra que había profetizado al Mesías, al Salvador del mundo, a través de todo lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Ellos empezaron a decir que todo lo que se había profetizado ya se había cumplido, y que el Salvador del mundo había llegado, y que la luz del mundo había venido, y había muerto, y había resucitado, y había venido para cumplir las promesas de los diferentes pactos que Yahweh hizo con Abraham en el Sinaí, con la casa de David. Y así, entonces, estas personas escucharon a los discípulos hablar en su lengua y entendieron el mensaje. Y dice las Escrituras que unos 3,000 creyeron. O sea que, desde la manifestación de Yahweh en el monte Sinaí, para darle la enseñanza y la instrucción a la casa de Jacob, desde la celebración, partiendo desde el día de las primicias hasta la fiesta de Shavuot o Pentecostés, todos los años el ensayo profético iba siendo realizado para luego cumplirse ya unos 1200 años después, y así entonces pudiese cumplirse la promesa del Espíritu de Yahweh, y así la casa de Jacob pudiese ser a través del Mesías la luz del mundo, la sal de la tierra, la nación que iba a dar a conocer el nombre de Yahweh a las naciones. ¿Para qué? Para que todos procedieran al arrepentimiento y fueran injertados en la casa de Israel. En este Pentecostés, esta fiesta también es muy significativa para nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Yahweh fue revelada. La palabra de Yahweh fue revelada a través de su Espíritu por los discípulos de Yahshua HaMashiach. Mi querido hermano, gracias. Shalom, y que Yahweh te bendiga cada día más, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén.